Bienvenidos todos a un nuevo episodio del Lado Oscuro de los Proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y hoy estamos reunidos para un nuevo episodio. ITCert está auspiciando este episodio y los invito a visitar su web para revisar la amplia oferta en cursos y certificaciones que pueden aprovechar para ampliar sus conocimientos. Pueden ingresar a www.itcert.cl. Si tienen alguna duda, pueden comunicarse al correo info@itcert.cl o escribir al WhatsApp, ¿cierto? Más 569-7701-6533, y la oferta de capacitación es tanto para América Latina como España. En este espacio vamos a conversar de los desafíos que nos toca vivir en los proyectos y cómo vamos aprendiendo de ellos. La aventura hoy la realizaremos con Alexander Rincón, con quien hablaremos de proyectos de automatización e innovación. Vamos a revisar los mitos y leyendas y los principales desafíos de estos proyectos. Alex tiene más de 20 años de experiencia, es un ingeniero especializado en diseño electrónico y automatización, con experiencia en la gestión y desarrollo de proyectos tecnológicos, automatización de procesos y soluciones para múltiples industrias. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Hola Lucía, muchas gracias por tu invitación y bueno, vamos a tratar de revisar todos los aspectos que pueda contribuir a tu canal y obviamente a esta bonita experiencia que has empezado. Gracias, Alex, muchas gracias. Alex, cuéntanos un poco cómo llegaste a involucrarte en este tipo de proyectos de innovación, de automatización de procesos. Bueno, Lucía, pues mira, como tú misma lo mencionaste al principio de mi presentación, pues yo soy graduado de Ingeniería de Diseño y Automatización Electrónica. Me gradué hace casi 19 años, que voy a cumplir casi 20 años, cuando tú salías a la calle o a la industria y te decían, ¿ingeniería de qué? ¿De automatiqué? ¿Eso con qué se come? ¿Eso cómo se hace? Y finalmente, pues, partí con un deseo, digamos, de joven, que me gustaba mucho la electrónica y me gustaba mucho la mecánica. Entonces, como que tú quedas en esa duda si estudias las dos carreras o cómo fusionas las dos carreras en una. Entonces, en ese tiempo estaba justamente en Sudamérica empezando esas primeras facultades de ingeniería de automatización y me metí de lleno y prácticamente toda mi vida profesional ha sido como mi hobby. Muy bien. Y antes de empezar con las preguntas que siempre hago, ¿cómo tú nos definirías un proyecto de automatización de procesos? Así como más en simple, a lo mejor, para que la audiencia esté en la misma página que nosotros. Claro, mira, hoy en día la palabra automatización está, digamos, en boca de todo el mundo. La palabra automatización es una palabra muy amplia. Los profesionales que trabajamos en temas de automatización generalmente son profesionales que tienen múltiples especialidades, ¿sí? Yo siempre he trabajado, digamos, en temas de automatización de piso de planta dentro de las industrias, donde, por ejemplo, tú tienes que colocar cierta máquina para que haga cierta cantidad de etapas de manufactura, por ejemplo, para producir una bebida, ¿sí? Y eso generalmente, desde la primera revolución industrial, la automatización nació en las fábricas de Henry Ford, ¿sí? Donde Henry Ford revolucionó la producción de los automóviles colocando líneas de producción en serie, donde cada una de las personas se encargaba de hacer un trabajo muy específico en un proceso de ensamblaje, ¿ya? Entonces, la automatización se remonta justamente a eso, a la primera revolución industrial, donde fue el boom no solamente de la industrialización, sino de la fabricación en serie. Claro, en este mundo ya en el que digamos, vivimos, ya vamos prácticamente casi que a la quinta revolución industrial, ¿ya? Donde se han cumplido diferentes etapas, donde la primera revolución industrial fue, claro,
la optimización de los procesos y las líneas de producción. La segunda revolución industrial fue donde las máquinas empezaron, y sobre todo los commodities como el carbón, el combustible, empezaron a hacer que las fabricaciones y las industrias implementaran, digamos, un poco más compleja. Ahí se te perdió un poquito el audio, Alex. Ya. Ahí sí. En la Ahí tercera sí. ¿Sí revolución me puedes repetir lo industrial. último? Y nos íbamos como en la quinta, por ahí, pero... Claro. Entonces, por ejemplo, en la segunda revolución industrial se empezaron a implementar ya máquinas en serie, donde quizás simplificaban los procesos mecánicos y de fuerza que muchas veces los operarios no podían hacer, y obviamente eso fue impulsado por máquinas de vapor, máquinas de combustión. Y la tercera revolución industrial fue cuando empezaron los robots a tomarse en las industrias. Entonces, claro, empezaron a hacer operaciones robotizadas. Entonces, ahora estamos, en este momento, estamos en la cuarta, quinta revolución industrial, donde todos esos procesos robotizados empiezan a comunicarse unos con otros, ¿sí? Donde están comunicados a un ERP, a un software de gestión, a un software donde tú llegas y consolidas toda la información de tu industria, de tu empresa, donde digitalizas los procesos. Y obviamente estamos al borde de comenzar la quinta revolución industrial, donde la inteligencia artificial empieza en tiempo real a tomar decisiones. Y no solamente toma decisiones, sino que contribuye a la simplificación de las tomas de decisiones y a la, digamos, recolección y tabulación de cualquier cantidad de información donde tú necesitas tomar, digamos, decisiones y resoluciones en fracciones de minutos o en fracciones de segundos, ¿ya? Entonces la inteligencia artificial tampoco es que sea nueva, ¿sí? No. Ahora se habla de inteligencia artificial porque también, digamos, es un proceso donde empezamos esa quinta revolución, pero la inteligencia artificial se hace también desde hace muchos años atrás. Sí, Google fue una de las que empezó a hacer inteligencia artificial con sus famosas arañas y con sus procesos estocásticos de búsquedas de palabras. Lo que pasa es que ahora el clic es cuando esa inteligencia se vuelve la capacidad de los procesadores y de los ordenadores computacionales, lo hace más en tiempo real. Y esa es la gran diferencia. Sí. Alex, cuéntame, en el fondo, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas cuando implementan proyectos de automatización de procesos? Mira, hay varios desafíos, ¿sí? Que todas las empresas o todas las industrias, dependiendo del rubro, no solamente se preguntan, sino se cuestionan en el momento de automatizar, ¿sí? Pero yo pienso que una de las cosas que siempre deben tener claro es, uno, si mi proceso de fabricación, si mi proceso de quizás auditoría, o quizás si mi proceso de financiero, productivo, el que sea de lo que se refiere a la industria, está dentro de sus cánones que, digamos, demanda la industria. Es decir, que es una industria de fabricación de alimentos que cumpla, digamos, con todas las etapas que demanda, por ejemplo, la legislación nacional para cumplir, digamos, estrictamente todo lo que le exige esa industria. Si, por ejemplo, hace poco estuve asesorando una empresa en la cual se dedicaba a hacer servicios financieros, donde, claro, ellos querían automatizar, pero claro, realmente lo que querían era digitalizar muchos de sus procesos que son manuales y que son de documentación, ¿sí? Entonces, claro, todas las industrias conocen y tienen en su cabeza cada uno de los procesos, cada una de las etapas que tienen que cumplir, ¿ya? Teniendo claro eso, la segunda pregunta es, ¿en dónde yo me demoro más? ¿En dónde tengo mis cuellos de botella y en dónde puedo ser más eficiente? Porque claro, automatizar generalmente es
hacer más en el mismo tiempo, ¿sí? Porque el día solamente tiene 24 horas y muchas veces tú optas por querer, si quieres realmente escalar tu negocio, generalmente la solución más cercana es más personas, más recursos, aumentar costos en la producción o en el área productiva para de pronto dentro de esas mismas 8 horas o 16 horas en las cuales tú tienes turnos, pues cumplir con la demanda que te da tu mercado, ¿ya? Claro. Entonces, generalmente siempre se enfoca de esa manera, más que reducir personal y reducir costos operativos, es que tanto más y cómo más puedo de cumplir la demanda de mi mercado. Ajá. Sí, eso como que tocaste el tema, ¿cierto?, de la reducción. Cuando te ha tocado implementar, ¿cierto?, estos proyectos de automatización, ¿cuáles son las mayores resistencias, ¿cierto?, que tú has encontrado en las personas que conforman la organización, en trabajadores de primera línea, ¿cierto?, en gerentes, como, ¿qué tipo de obstáculos te has encontrado? Mira, en automatización, históricamente siempre se ha pensado y siempre, digamos, muchas industrias y muchas empresas piensan que automatizar es reducir personal y es reducir costos versus costos operativos versus costos de operarios o de procesos o movimientos que se hacen de forma manual, ¿ya? Uh-huh. Y generalmente eso es lo que la mayoría de las empresas buscan erróneamente. Y digo que erróneamente porque cuando una industria o una persona o un grupo directivo piensan que implementar o piensan invertir en automatizar única y exclusivamente para reducir costos operativos a nivel de personas, pienso que desde esa concepción los proyectos tienden a fracasar. ¿Por qué? Porque es un paradigma que generalmente tú no desplazas mano de obra, tú simplificas la mano de obra, que es diferente. Tú no reduces costos de personas, tú lo que haces es especializas la mano de obra, ¿sí? Y ahí yo puedo, por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo muy significativo, y es que una de las empresas más grandes en el mundo que más automatiza a nivel mundial, te hablo de que todos los meses invierte millones de dólares en automatización, es una de las empresas que menos personas reduce en su planta operativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú implementas automatización, tú lo que haces es liberar cuellos de botella. Pero en diferentes áreas donde tú liberas cuellos de botella, es como cuando tú abres un ducto de agua que está estancada. El agua sigue su curso, fluye a la misma velocidad, con el mismo caudal, pero quizás más adelante vas a encontrar otro cuello de botella. Y ahí generalmente se tiene que invertir para nuevamente volver a destapar ese cuello de botella. Entonces, claro, muchas veces los procesos se simplifican cuando de pronto tú necesitas determinado número de personas o de fuerza laboral para simplificar o hacerlo más rápido o más eficiente. Claro, ya muchas veces no se necesitan 5, sino se necesitan 1, pero esas 5 quizás tú no solamente las vas a requerir en otro sitio, sino que esa única persona que queda ahí va a tener que hacer el trabajo, pero con un conocimiento mucho mayor. Y no solamente más especializado, exactamente. Entonces, muy probablemente el costo que tú tenías de esas 5 personas la va a ocupar esa persona, porque tiene un conocimiento adquirido en el cual tiene que no ya hacer, digamos, no lo de 5 personas, pero sí gestionar
y de pronto administrar procesos robotizados o procesos automatizados de una forma más eficiente. Y ahí es donde se habla de la tecnificación y el aprendizaje de las personas que están abiertas a este tipo de desafíos de automatizar. Claro, las otras personas no es que se desplacen, o no es que pierdan su trabajo. Lo que pasa es que tienen que tener la mente abierta para seguir avanzando y seguir aprendiendo las nuevas técnicas para hacer su tiempo mucho más eficiente. No, quizás de pronto no en ese mismo punto de trabajo, pero sí de pronto en otros puntos donde se van a presentar los futuros cuellos de botella más adelante. Claro, yo creo que la automatización también es cierto que está muchas veces asociada a disminuir HH, como que muchas veces sí, o disminuir errores, ¿cierto?, que se dan por la manualidad, ¿cierto?, mitigar ciertos riesgos, pero creo que también, como tú dices, creo que lo has ejemplificado muy bien, el tema de que fluye el agua, ¿no?, y que uno se va encontrando con estos como donde se va como aposando el agua, y también tiene que ver con reconvertir, ¿no?, como a las personas que de repente efectivamente hay personas que tienes que capacitarlas mucho más porque tienes procesos robotizados, como dices tú, y vas a mover, a lo mejor no las puedes mover siempre a todas, pero sí puedes reconvertir a personas donde están tus siguientes cuellos de botella, que a lo mejor todavía no es el momento de automatizarlo, ¿cierto? Creo que la automatización tiene que ir acompañada también, siempre que se pueda, ¿cierto?, de la reconversión, de alguna manera, de las personas. Claro, y vuelvo, por ejemplo, a uno de los puntos anteriores que tú mencionabas y al ejemplo de Henry Ford, ¿sí? Cuando se empezó a implementar la automatización. En ese tiempo, las líneas de producción, habían 4 o 5 personas ensamblando un auto y habían diferentes estaciones donde en una quizás colocaban el chasis, luego los neumáticos, pero claro, los niveles de productividad de ese tiempo quizás eran sacar, qué sé yo, 30 automóviles diarios, 40 automóviles diarios, 50. Ahora esas plantas tuvieron una demanda de mercado en el que tienen que producir cientos y miles de automóviles, donde 5 personas no iban a dar abasto para generar o mantener ese ritmo de automatización. Y es precisamente lo que, una de los paradigmas en los cuales nos estamos enfrentando actualmente, 24 horas del día, 7 días a la semana, donde tenemos que aumentar productividad y donde tenemos que empezar a utilizar las inteligencias artificiales, a entrenar nuestras inteligencias artificiales, no para que hagan nuestro trabajo, sino que para que ellos nos ayuden a ser más productivos. Exacto, más fácil, sí. Exactamente. Sí. Entonces, ellos no van a hacer el trabajo, nosotros le vamos a indicar qué es lo que tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, si antes tú tenías que hacer, qué sé yo, un informe estadístico, donde tenías que generar las variables de forma manual y generar las ecuaciones, tú ahora simplemente, oye, necesito el informe tal, por favor mueve esta columna para acá, pero todas las instrucciones salen de ti, que eres la persona que tiene el control de lo que realmente necesitas y hacia dónde quieres llevar el informe. O sea, muchas personas usamos como ChatGPT, que yo creo que es la herramienta más popular en el fondo, o una de las más populares, porque en verdad hoy día ya hay muchas, pero también uno se va dando cuenta, al menos a mí me fue pasando, que al principio cuando la conocía poco, quizás mis prompts o mis instrucciones, ¿cierto?, eran como mucho más básicas, y después empecé a revisar, a estudiar por aquí y por allá, y me empecé a dar cuenta de la importancia de mis instrucciones, y creo que se ve muy reflejado por lo que tú dices, digamos, y lo mismo con los procesos en general, que si entra basura, lo automatizo, sale basura, o sea, como si el proceso no está limpio, ¿cierto?, óptimo, es difícil que, aunque yo lo automatice, pueda generar mejores resultados, sino que voy a generar más, pero de la misma calidad también, en el fondo. Mira, te pongo un ejemplo así rápido. Una vez con algunos colegas dijimos, oye, ChatGPT
ChatGPT o cualquier inteligencia artificial ya puede generar un código de programación. Ujú. Claro, pero tú tienes que saber de programación para que el código que genere ChatGPT sea correctamente el código para que haga la operación. Y tienes que saber dónde copiarlo y dónde pegarlo para que realmente funcione el código. Entonces, finalmente, las inteligencias artificiales, claro, te van a resultar y te van a entrenar para reducir los tiempos mucho más rápidos y quizás de cosas que de pronto tú no eres experta, pero de todas maneras sí tú tienes la responsabilidad de entrenarlo y de implementar lo que les estás pidiendo. Sí, completamente de acuerdo, Alex, en ese sentido. Y, y ahora pensando un poco cuando una empresa se decide automatizar, independiente el tipo de industria, ¿cierto? Como, ¿qué preguntas se deberán hacer las empresas, ¿cierto? Para ver si van en el camino correcto de automatizar y no solo estamos automatizando por automatizar, de repente que uno cae en la moda, ¿cierto? Uno ve que de repente, inteligencia artificial, usemos Mm. inteligencia artificial, sin saber muy bien a lo mejor el alcance, el impacto que pueda tener, y hay expectativas a lo mejor que no se cumplen, porque también en el fondo están sobre una base quizás media utópica. Entonces, ¿qué preguntas se tendrían que hacer las empresas si quieren automatizar? Y creo que esa es una pregunta muy importante porque lo que tú dices tiende mucho a pasar y eso salió en una encuesta, en unas estadísticas que, que salieron hace poco en la universidad, donde hicieron una encuesta sobre cuál era el estatus actual, por ejemplo, de la implementación de inteligencia artificial. Salía que solamente el 8 o el 6% tenía claro para qué utilizar la inteligencia artificial dentro de su empresa. El Ujú. 94% no tenía ni idea de dónde implementar, ¿ya? Pero de todas maneras, esas mismas empresas decían que tocaba implementarla. Ujú. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces, mira, yo pienso que esa decisión parte desde la demanda del mercado, ¿sí? Ya. Independientemente de la industria en la que yo esté o de lo que yo fabrique o el servicio que yo preste, la automatización está hecha y está, digamos, las herramientas y los equipos, los robots, los software y ahora la inteligencia artificial está hecha para optimizar tiempos y movimientos y para ¿Tiempo hacer y más qué? Perdón. tiempos y movimientos Ajá. y para hacer más eficiente la labor diaria que no solamente tú haces, sino tu equipo o tu planta de, de trabajadores o tu staff hacen en pro para sacar un producto terminado. Y quién es el que, digamos, te da la pauta de que si es necesario o no es necesario. Hay muchos, digamos, factores, pero el Ya, principal es la demanda. Si tú tienes ya. una, qué sé yo, una empresa que hace correas Ujú. y resulta que la población mundial está empezando a utilizar más correas y esa empresa pasó de producir 100 correas y ve que sus estudios de mercado el próximo año va a vender el doble de correas. Pues efectivamente o contrata más personas o compra más maquinaria o generalmente o con las mismas máquinas simplifica sus procesos y hace más eficiente, ¿sí? Ese es, digamos, uno de los primeros Perfecto. objetivos. Ya. El segundo objetivo es, por ejemplo, para aumentar la calidad de sus productos, ¿ya? ¿Cómo aumenta la calidad de sus productos? Generalmente porque sus pérdidas por sus reprocesos o por su logística inversa le está Ujú. generando pérdidas dentro de su fabricación que se le come su utilidad. Ya. Ahí generalmente no solamente su proceso quizás está, digamos, mal diseñado o quizás de pronto tiene algún error, sino que Ujú. tiene una oportunidad de mejora, ¿ya? Esas oportunidades de mejora dentro de tus procesos quizás son oportunidades para implementar algo que te simplifique más el proceso. Ujú. No siempre la automatización significa invertir dinero en una máquina, en un robot o en un software que, en la cual tú no haces nada.
sino simplemente también tú llegas, lo que tú misma has dicho en varios podcasts, si tú no tienes tu estructura de procesos con una secuencia lógica, generalmente se rompe la estructura en algún punto. Pero simplemente con hacer un ajuste en esa parte, el tema o los proyectos fluyen, ¿sí? Claro. Y muchas veces yo he conocido fábricas en las cuales cotizan implementaciones de la NASA cuando probablemente la solución es tan simple como colocar algo mecánico, donde generalmente ya hay muchos videos en YouTube donde el simplemente acto de darle la vuelta a una caja simplemente es como colocar un desviador mecánico ahí. Y ahí solucionas con temas de innovación y con temas de resolver con algo simple problemas complejos. Completamente. Yo creo que por ahí siempre hay que partir analizando los síntomas que de repente pueden tener las empresas con sus procesos, ¿cierto? Entender bien primero cuál es realmente el problema y después ver, ¿cierto? Como creo que es muy importante lo que tú dices, porque a veces se parte como caballo de carrera, ¿cierto? A automatizar o usar la tecnología que esté de moda, ¿cierto? Y creo que es muy importante primero entender para qué lo quiero y realmente si lo necesito o no. Pero por ejemplo, para simplificar, uno es la demanda. Si yo tengo una mayor demanda futura, claro, ahí hay una decisión de inversión en la parte operativa o en la parte técnica. Dos, cuando de pronto tú necesitas reducir costos, porque obvio, quieres producir lo mismo, pero digamos más eficiente, sin cero error, con mayor calidad. Y obviamente cuando tu logística inversa o tus reprocesos te están generando pérdidas y te comen tu margen. Ahí, por obvias razones, se puede revisar y se puede automatizar algo. Sí. Y la tercera etapa es cuando generalmente quieres, obviamente, optimizar el tiempo, ¿sí? Lo que decíamos, el día tiene 24 horas, ¿sí? Pero generalmente muchas empresas inclusive trabajan 3 turnos, ¿sí? De 8 horas cada uno. Pero puede haber, digamos, decisiones gerenciales donde tú quieres mantener ese mismo ritmo de productividad, ¿sí? Que te hacen los 3 turnos, pero quizás en un solo turno de 8 horas, ¿ya? Entonces, claro, ahí tú optimizas los tiempos aumentando productividad. Todo lo que sea aumentar productividad es sinónimo de automatización. Sí, no, de acuerdo contigo. Y ahí, hablando, ¿cierto?, de ejemplos, ¿cierto? ¿Tú tienes algún ejemplo donde la automatización ayudó a resolver un problema, ¿cierto?, de forma significativa? Sí, bueno, en 20 años te puedo decir que he tenido que enfrentar múltiples proyectos, múltiples, digamos, problemas y desafíos, tanto de productividad como de calidad, como proyectos de infraestructura, ¿sí? Pero hay, digamos, una anécdota que siempre recuerdo y es en una empresa de fabricación de bebidas, ¿sí? Generalmente son procesos de envasado, ¿sí? Donde una máquina llega y mete la bebida a una velocidad muy alta, ¿sí? Generalmente pasan de 2 a 3 botellas por segundo, ¿sí? En ese proceso. Y esa máquina o dentro de ese proceso no solamente llena la bebida de la botella, sino que pone la etiqueta de la marca de esa bebida y adicionalmente tiene que cumplir con unos estándares. Y esos estándares es, por ejemplo, colocar por normativa, por eso mencionaba los temas normativos como bien importantes, colocar la fecha de producción. ¿Sí? ¿Qué
¿qué tiene que ir en la fecha en la línea de producción? En la etiqueta, claro. En esa etiqueta de producción dice la hora en la cual fue envasada, ¿sí? El lote en la cual y la hora en la cual fue producida esa bebida. Y obviamente eso es normativo porque, claro, ahí tú dices si el producto está vencido o no está vencido, ¿ya? Pero obviamente todos esos procesos no solamente lo hace una máquina, sino que también lo hace un operario. El operario llega y coordina la máquina para que el lote en la cual está pasando esa botella, pues no solamente vaya con esa etiqueta o ese rótulo que es grabado muchas veces por tinta o por láser o por impresión térmica a muy alta velocidad, esa fecha de vencimiento, ¿sí? O esa fecha de fabricación, ¿ya? En esta multinacional inmensa que está en todos los países, ya, no es una etiqueta roja, ¿no? No voy a decir, obviamente, por obvias razones, el nombre de dónde fue, no fue aquí en Chile tampoco. Ese operario ingresó mal la fecha. ¿Ya? Y no solamente puede ingresar mal la fecha, sino también la máquina se puede quedar sin tinta para imprimir esa etiqueta, ¿sí? Por ejemplo, claro. Y imagínate ese proceso que va pasando 3 y 4 botellas por segundo. Esa máquina quedó sin poner la fecha de vencimiento durante 1 hora. Wow, ya. Multiplica 5 botellas por segundo durante 1 hora. El lote de producción inmenso. Cuando yo recibí ese caso, el gerente de producción me decía, Alex, yo no sé qué es más costoso para mí. Si reprocesar todo el lote de producción y borrarle la fecha, claro, porque quedó mal, o romper toda esa producción, porque obviamente no podía salir a venta con una fecha de vencimiento ya futura, ¿sí? O que ya estaba vencido ese producto, ¿sí? Pero, pues obviamente dentro de la línea de producción sabía que ese producto no estaba vencido, ¿ya? Entonces, adivina cuál fue la decisión y la dura decisión de botar cientos y cientos de producto terminado con unos costos altísimos a la caneca. No, claro, estamos hablando, no sé, claro, de cuánto, ahí, 20 claro, entonces todos esos problemas y todos esos errores de calidad se pueden resolver con automatización. ¿Cómo? Por ejemplo, una cámara de visión artificial inspecciona constantemente de que la máquina que está haciendo esa impresión no solamente vea que la puso correctamente, sino que también se sincroniza con la fecha de la máquina para que las dos fechas coincidan. Y así de esa forma no solamente chequea de que el operario colocó la fecha correcta, sino que también de esa forma inspecciona de que, por ejemplo, la máquina no se haya quedado sin electricidad, que se haya apagado o que de pronto se haya quedado sin tinta para hacer la impresión. Y ahora, y múltiples de pronto errores que pueden presentarse en esas máquinas, como de pronto colocar una etiqueta de un SKU diferente, ¿sí? De que quizás de pronto no es sabor tradicional, sino es cero, o quizás es sin azúcar, y esos son problemas típicos que se pueden presentar en estos procesos de producción. Y no solamente con bebidas, sino con cualquier tipo de alimento. Remedios, con lo que uno se le ocurra, en el fondo, claro, ¿no? La alimentación. O sea, hay temas que son mucho más sensibles de repente, como, no sé, claro, completamente. Alex, ¿y qué lecciones aprendidas han surgido, te han hecho reflexionar a ti, ¿cierto?, en estos proyectos de automatización en los que te ha tocado participar? Pensando que puedan ser consejos, ¿cierto?, para las personas que nos puedan estar escuchando, o las empresas, ¿cierto?, las personas que trabajan en este tipo de empresas. ¿Qué reflexiones te han surgido a ti? Mira, en este momento en que la palabra automatización está
digamos, en boca de todo el mundo y donde, digamos, todos quieren automatizar y implementar inteligencia artificial y robotizar procesos y quizás de pronto desplazar mano de obra. Yo pienso que las lecciones aprendidas es comunicar. Tú en uno de tus podcasts decías que la comunicación y no solamente transmitir al equipo, sino también a los usuarios finales en todos los proyectos es clave, no solamente para que no se estanquen los proyectos, sino también para involucrar los stakeholders y trabajen en pro de la resolución y de los tiempos de ejecución del proyecto son claves, ¿sí? Porque una de los, digamos, de las mayores lecciones aprendidas en estos temas de automatización es que muchas veces las gerencias o los tomadores de decisiones quieren hacer estos proyectos de automatizar callados, escondidos, para evitar de pronto dificultades o de pronto para evitar que la gente piensa que va a perder su trabajo o que va a ser desplazado por las máquinas o que de pronto las máquinas son las que se van a robar tu empleo, ¿me entiendes? Y eso no es así, como lo decíamos, eso muy distante de eso está, ¿sí? Y cuando no se comunica de una forma concreta, correcta, y cuando de pronto estos proyectos de automatización parten única y exclusivamente de ese único objetivo, generalmente esos proyectos se alargan, se hacen tropiezos, los sabotean muchas veces. He tenido proyectos que las mismas personas se encargan de sabotearlos porque piensan de que esa máquina ya le quitó la pega, ¿sí me entiendes? Entonces, claro, llego y lo desconecto, le quito una parte y son cosas que muchas veces no se dicen a voz populi, pero que suceden. Entonces, claro, tomar a esas personas y decirles digamos, con criterio y honestamente hacia dónde va el objetivo, a producir más, a reducir costos, a aumentar de pronto un cuello de botella que tenemos, que nos va a permitir quizás de pronto ser más eficientes a futuro. Eso comunicarlo es la clave en estos proyectos de automatización y comunicarlo de una forma asertiva. Claro, sí, estoy de acuerdo que sí, el mensaje tiene que ser muy claro, digamos, en ese sentido. Sobre todo por un poco por las preocupaciones que uno escucha automatizar y es como piel de gallina, ¿no? Claro. Alex, y ya, si yo tengo un proyecto, ¿cierto?, de automatización, ¿qué criterios debería utilizar, ¿cierto?, para evaluar si este proyecto de automatización realmente me va a aportar valor a largo plazo? Esa también es una muy buena pregunta. Generalmente las empresas muchas veces saben cuál es su problema, pero no saben cuál es su solución. Las empresas muchas veces saben la solución, pero tampoco saben el problema. ¿Sí? Eso pasa también muchas veces. Y ahí generalmente los consultores o los expertos en automatización, las grandes empresas que se dedican a automatización, que todo el mundo conoce, ¿sí? Digamos, no siempre las sabe todas, pero sí saben identificar en qué partes están tus problemas, sin que tú mismo lo sepas. Y esas empresas entrenan a su personal de ventas y a sus asesores precisamente para que en una caminata o en una simple vuelta por la fábrica y en una charla identificar en dónde están sus cuellos de botellas o sus aspectos a mejorar. Entonces, muchas veces te puedo contar dentro de mi experiencia. Yo una vez caminaba también por una fábrica de estas donde yo veía una fuga de vapor y yo le decía ingeniero de mantenimiento o ingeniero de producción, y esa fuga de vapor ahí, ¿qué
¿qué pasa? ¿Qué hace? Él simplemente me decía, no, eso siempre ha estado ahí. Claro, pero esa fuga de vapor es una llave abierta. Claro. Constantemente está botando dinero. O muchas veces en una empresa, las líneas de aire comprimido, que muchas veces alimenta para hacer actuaciones de muchas maquinarias, tienen microfugas o fugas que ni siquiera son perceptibles. Y eso también es una llave abierta donde se van dentro de las industrias perdiendo dinero. Actualmente muchas empresas no conocen o no de pronto, claro, o conocen pero no saben cómo resolverlo. Y hay muchas tecnologías en las cuales tú puedes implementar para que, por ejemplo, esos errores que quizás de pronto tú desconoces que existen, se puedan de pronto simplificar o inclusive cerrar esa llave donde estás jugando dinero. ¿Sí? Claro, entiendo. Ya, ese Y sería un obviamente criterio. eso es un criterio. Otro criterio es, por ejemplo, generalmente los grandes proyectos en estos momentos o en los momentos de crisis generalmente se frenan y no fluyen, ¿sí? Precisamente porque se guardan los dineros para no invertirlo cuando de pronto la demanda de tu mercado no lo amerita. Pero los costos y la reducción y el aumento de productividad de pronto puede ser ahí más rentable. Entonces, los problemas que tú sabes que hay, que no te atreves a sacarlos porque los escondes debajo del tapete, muchas veces es el momento en los que tú tienes que de pronto cuestionarte cómo lo resuelves. ¿Y cómo lo resuelves? Con proyectos con un retorno de inversión rápido. En estos momentos donde obviamente se está implementando la quinta revolución industrial, donde la sistematización de datos y la toma de decisiones es en tiempo real, generalmente lo que mejor funciona para las empresas es implementar proyectos de automatización cortos con retornos de inversión rápido. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que si tú tienes de pronto una máquina que es una máquina penalizante, como nosotros decimos, que te está, digamos, comiendo dentro de la producción el 50% del tiempo de producción, es el momento de cambiarla. Porque si ya no quieres gastar el 50% de la hora de tu producción, es el momento de quizás de que hacerlo al 25% del tiempo, me refiero, porque esa máquina te penaliza la línea de producción. Entonces, claro, por esa máquina penalizante que quizás podrías hacer la producción en 8 horas, si la cambias quizás la puedes hacer en menos, en la mitad del tiempo, en solamente 4 horas, y te ahorras 4 horas de producción. Claro, y muchas veces es lucro cesante, en el cual te vale más tener ahí el lucro cesante en obsolescencia que de pronto el costo que tú tienes que invertir para cambiar ese lucro cesante y mantener obviamente la producción en un ritmo en el cual tú necesitas no solamente hacer más en menos tiempo. ¿Entiendes? Yo pienso que eso es uno de los criterios más fundamentales en los cuales tú puedes reducir costos con proyectos cortos, proyectos sencillos, día a día, porque generalmente todas las empresas tienen que producir lo mismo o tienen que hacer lo mismo para producir lo mismo, pero obviamente ojalá con mayor rentabilidad. Y ahí hacerlo en menos tiempo, en menos turnos, con menos recursos, optimizando materias primas, o quizás temas como encontrarte con tus proveedores y con tus productos en un just in time, sin necesidad de bodegaje, de almacenaje, simplemente con una API donde te diga cuáles son tus inventarios en tiempo real y te diga exactamente la hora en la cual tú los puedes tener. Ahí tú puedes sincronizar
tu hora productiva de una forma más inteligente. Entonces, no solamente es invertir en una máquina penalizante, en cambiar una máquina penalizante, sino quizás en utilizar la data y obviamente las tecnologías de digitalización que ahora nos permiten para tomar decisiones rápidas. Ahí es donde proyectos rápidos con retornos de inversión rápido generan. No, termina, porfa, perdón que te interrumpí. Sí. No, o sea, proyectos de inversión rápida con proyectos rápidos que te resuelven problemas del día a día. Ahí es donde tú puedes, digamos, rentabilizar mucho más rápido con automatización más simple. Sí, sobre todo proyectos que son más de largo aliento, que me demoro mucho también. Hoy día, como están cambiando tan rápido las cosas, que en verdad si resuelves el problema muy en el largo plazo o requiere recuperar la inversión muy en el largo plazo, de repente no hoy día como está todo, digamos, que está cambiando tan rápido, cuesta de repente tomar esas decisiones, puede ser como más un stopper. Y Alex, como pasando ya a una pregunta clásica que hago siempre en general en los episodios de este podcast, ¿por qué tú crees que los proyectos fracasan? Los proyectos de automatización, por supuesto, que es tu especialidad, ¿cierto? ¿Por qué tú crees que fracasan o no entregan el valor que se promete? Esto mismo que estábamos conversando, ¿cierto? De qué criterios utilizar, ¿cierto? ¿Por qué tú crees que no funcionan o funcionan menos de lo esperado? Mira, generalmente me ha tocado muy pocos casos de fracaso, ¿sí? Ya. Pero, o sea, estaría mintiendo si no te mencionara que no se han tenido, ¿sí? Pero generalmente los proyectos de automatización fracasan cuando el objetivo o la meta inicial por la cual la empresa o el tomador de decisión define el alcance del proyecto, ¿sí? Cuando el alcance del proyecto no está definido claramente, con un tiempo de ejecución, con un recurso definido y sobre todo con un retorno de inversión en el tiempo en el que él esperaba, generalmente esos proyectos tienden a complicarse. ¿Y por qué se complican? Porque muchas veces se vende un cañón para matar una mosca. Sí. ¿Sí? Y eso suele pasar, ¿sí? Muchas veces las empresas compran un megaproyecto de automatización donde se invierte cualquier cantidad de millones, pero finalmente la productividad de esa línea no resulta en el tiempo. No alcanza su pic de productividad, sino se mantiene, digamos, en unos estándares que el retorno de inversión se alarga, ¿sí? Eso, por ejemplo, es un punto que siempre se tiene que evaluar. ¿Cuál es el valor esperado en productividad futuro a 3, 4, a 5 años? Para meter el dinero y la inversión adecuada en el punto adecuado y en el momento adecuado, ¿sí? Y obviamente acotar esos montos de inversión de acuerdo a las expectativas futuras, ¿sí? Puede pasar exactamente lo contrario. Puede que nos hayamos retenido muchísimo en la inversión y hayamos optado por invertir algo muy chico, pero a los 6 meses resulta que no solamente se pagó, sino también quedó chico. Entonces tiene que hacer una inversión adicional para aumentar el margen de productividad y que esa inversión siga creciendo con la demanda futura que se esperaba, ¿ya? Y ahí el balance tiene que ser muy fino, ¿sí? Y obviamente se tiene que trabajar muy de la mano con los tomadores de decisión y obviamente con el equipo financiero, con el equipo productivo, porque finalmente uno tiene el dinero para invertir y el otro tiene el problema para resolver, ¿ya? Entonces, lo que tú mencionabas también del manejo de los stakeholders y las necesidades de los stakeholders es fundamental en los proyectos de automatización.
y sobre todo en los proyectos de automatización, no solamente es el financiero y el productivo, sino también hay muchos roles alrededor. La persona que está encargada de la seguridad laboral, la persona que está encargada de IT, de llevar los datos a la nube o al ERP, la persona que generalmente está recibiendo esa mercancía, que es el gerente o el director de logística. Él tiene un espacio limitado, que si no hay una adecuada salida de esos materiales o de esos productos, pues él se va a desbordar. Y entonces hay muchos actores y muchos roles en los cuales se involucran en un proyecto, no solamente para hacerlo realista, para hacerlo pagable y para hacerlo implementable en el tiempo justo en el que se necesita, porque muchas veces los proyectos llegan a un punto en el que ya, por estacionalidad, por implementación de demanda, no cumplen el tiempo en el que llegan tarde o llegan mucho antes. Entonces, el time to market, ¿no? Es muy importante. Sí. Alex, ¿y aquí alguna recomendación a la audiencia, cierto, de herramientas, podcasts, libros, métodos, etcétera, en general, que te gustaría mencionar? Bueno, en el tema de automatización, en este momento hay mucho material. Es infinito prácticamente. Y muchas plataformas, muchos colegas, muchas industrias hablan de automatización. Entonces, es muy difícil encontrar algo específico que te diga el ABC de la automatización, ¿no? Es casi que imposible. Y por lo que yo te decía, la automatización tiene muchos ámbitos de especialización. En algún momento leía un artículo que me pareció muy interesante, donde se mencionaban las 8 especialidades fundamentales de la automatización. Y dentro de esas 8 especialidades se hablaba de instrumentación, de control, de robótica, se hablaba de software, se hablaba de muchas disciplinas, de seguridad, ¿sí? Entonces, ahí la recomendación que yo les hago a todas esas personas que quieren, digamos, aprender de automatización, es ir con las empresas que realmente saben de automatización, ¿sí? Empresas internacionales, empresas multinacionales. Por ejemplo, si quieres, digamos, aprender de instrumentación, ¿qué es la instrumentación? La instrumentación es un dispositivo que utiliza principios físicos para, por ejemplo, medir una variable determinada. ¿Cuál es esa variable? El nivel de un tanque, el nivel de pH de un líquido, el flujo que va pasando por una tubería, la temperatura, exacto. Entonces, ¿quiénes saben de eso? Las empresas que fabrican equipos de instrumentación, ¿sí? Entonces, si tú quieres aprender a automatizar variables industriales de medición de instrumentación, entonces, generalmente te buscas cuáles son esas empresas especializadas. Y ellos generalmente en sus páginas web, digamos, imparten cursos gratuitos, tienen unos e-learning, inclusive tienen universidades dentro para ese tipo de cliente, donde tú puedes tomar cursos, puedes tomar entrenamientos. Hay muchas compañías que tienen también audiolibros, tienen podcast, hacen webinars, ¿sí? Entonces, de eso es muy fácil, es muy fácil, por ejemplo, encontrarse con esos 8 ámbitos en los cuales tú quieres estudiar. Entonces, empresas tan grandes como, por ejemplo, Siemens, Schneider, Rodwell, digamos, Hauser, que son empresas que se dedican a automatizar procesos industriales, ¿sí? Ellos tienen múltiples herramientas para darle no solamente a sus clientes, sino a las personas que quieren aprender más de automatización, ¿sí? Cuando de pronto son temas muy, muy puntuales y muy, digamos, al dedillo con respecto a automatización industrial.
Pero si, por Ya. ejemplo, para un estudiante, para una persona que quiere de pronto estudiar automatización o va a empezar una carrera de automatización, yo recuerdo mucho un libro que se ha mantenido en el tiempo. Ya, Y te a ver. digo, te digo que se ha mantenido en el tiempo porque fue uno de los libros con los que yo estudié Ajá, ok. automatización, ¿sí? Más de Cuando de 20 años al pronto, menos. cuando la automatización no se sabía para qué se comía, Ujú, ¿sí? ujú. Pero, y obviamente era un libro en el cual no hablaba nada de automatización, pero sí hablaba de muchos problemas en los cuales tú podías ser más eficiente. Y cómo, por ejemplo, no solamente hacías eficientes los procesos, sino también reducías costos y hablaban de los temas de tú solamente tienes 24 horas al día, 7 días a la semana. Ajá. Y a la fecha lo recuerdo porque no solamente era el libro que más me gustaba leer, sino que todavía lo sigo leyendo cuando de pronto tengo horas libres. Y ese libro se llama Inducción a la investigación de operaciones. ¿Sí? Ajá. Introducción o investigación a la investigación de operaciones. Sí. Y es un libro que yo tuve como material de estudio en investigación de operaciones y obviamente estudiando también álgebra lineal. Y eso obviamente lleva la industria de la operatividad a las matemáticas reales, donde te muestra casos reales en los cuales tú tienes que optimizar esos problemas reales. Y es un libro que lo escribió Frederick Hillman y Gerald Lieberman y es de McGraw-Hill. ¿Sí? Ujú, ujú. Pero como te digo, es un libro muy amplio. Muchos colegas sufrimos también con ese libro por los problemas que hay matemáticos que se planteaban, pero sobre todo te abre un panorama a la resolución de problemas con innovación, con reducción de costos y con la optimización de recursos que puede ser inclusive un libro de consulta y una Biblia. Ujú. Ah, interesante, de repente volver a los orígenes en ese sentido. Alex, y para ir cerrando, cuéntame un poco de ti hoy día, qué proyectos estás trabajando actualmente y cuáles son tus próximos pasos. Mira, actualmente estoy trabajando con la implementación de robótica colaborativa en diferentes industrias. Hago parte de uno de los desarrolladores de negocios y de los directores para toda Sudamérica, encargado de no solamente generar canales de integración, sino distribución, y también estoy encargado del desarrollo de proyectos de robótica, desde Ya. México hasta Argentina. Mm, ¿De qué se trata esto? Generalmente estamos en una época de la robotización, ¿sí? ujú. Pero la robotización no es que haya nacido ahora. La robotización nació en la tercera, cuarta revolución industrial de lo que estuvimos hablando. Lo que pasa es que la implementación de la robótica ahora utiliza de que sea colaborativa porque ahora la robótica tiende a que los robots van a trabajar al lado de los humanos Ujú. y van a trabajar de forma en la cual vamos codo a codo con los robots. Entonces, estamos hablando que, por ejemplo, ya las grandes consorcios multinacionales y grandes empresas están sacando humanoides que te gestionan y te ayudan a tus quehaceres diarios, ¿sí? Esos son robots colaborativos, pero son humanoides, ¿ya? Eso ya es real. El Ujú. Arturito y el Citripio ya están aquí, ya Están, sí. llegaron. Y llegaron para quedarse, y no solamente para quedarse, sino para mastificarse. Y Ajá. uno de los grandes pensadores que en algún momento dijo que iba a democratizar la computadora, ahora hay hartas empresas y hartas compañías que están democratizando la robotización, Ujú. ¿sí? Y no solamente la robotización para ámbitos, digamos, del día a día, de los quehaceres laborales. Hablo
el robot que te aspira a la casa, no solamente ese, sino también el robot que te ayuda dentro de la empresa a hacer tus labores diarias de ensamblado, de soldadura, de gestionar tus paquetes en un pallet. Y no solamente eso, sino también el robot que está detrás de un sistema, ¿sí?, de una inteligencia artificial ayudándote a tomar decisiones, ¿ya? Entonces, en estos momentos estoy trabajando en eso y estoy desarrollando robótica colaborativa en varias industrias. Interesante, Alex, muy interesante lo que has mencionado. Alex, te quiero agradecer por participar hoy día de este episodio. Creo que no había hablado con ningún invitado de la automatización desde este punto de vista. Así que muchas gracias por compartirnos tu experiencia. No, muchas gracias a ti, Lucía, por invitarme, por hacerme parte de este exitoso canal que has lanzado, que realmente quiero felicitarte porque en muy corto tiempo has llegado a unos objetivos increíbles. Y bueno, sigue así y ojalá sigas creciendo en audiencia, en seguidores y que no te falte nunca tema y yo creo que no te va a faltar porque ya veo que has abordado múltiples temas y siempre van a haber temas de discusión a nivel de proyectos y a nivel de, obviamente, conceptualización de temas de desarrollo de todas estas cosas. Sí. Muchas gracias, Alex. Y bueno, esperamos que este episodio les sea de mucha utilidad a las personas que nos escuchan, ¿cierto? Y que si les gusta el episodio, lo compartan y sigan nuestro podcast. Muchas gracias, Alex. Nos vemos. Vale. Nos vemos, Lucía. Gracias. Chao. Chao.